El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Seguridad Ciudadana. ¿Cómo vivir sin miedo? Con la participación de Alejandrina Tobar Vázquez, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos; María José del Solar Cortés, coordinadora de investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile; Gladys Camacho Cepede, senadora universitaria y académica del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, periodista Patricio López. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo foro, Hablemos Todos, este programa que ya se está realizando de manera conjunta hace más de 6 años entre el Senado de la Universidad de Chile y la radio de la Universidad de Chile, que es la expresión conjunta entre esta importante institución de nuestra universidad y este medio de comunicación, de poder compartir algunas de las reflexiones que están tanto dentro como fuera de la Universidad de Chile en esta relación entre la principal universidad del Estado y el país. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema que no es un tema de preocupación pública meramente, sino que es el tema de mayor preocupación pública, porque la seguridad está entre las prioridades de aquellos temas señalados por la población de nuestro país, y un tema central en los discursos políticos, en las propuestas políticas que se realizan en el marco de las elecciones parlamentarias y presidenciales que tendremos en noviembre próximo. De hecho, no recuerdo que haya habido otra elección presidencial donde las candidaturas de distintos signos coincidan en que este es el principal tema de preocupación, pero por lo mismo tenemos que problematizarlo, ¿no? El pasado 7 de julio, el Ministerio de Seguridad Pública, junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, presentaron los estudios correspondientes al año 2024 de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, fuente oficial del Estado de Chile sobre información relativa a victimización y percepción de inseguridad. La encuesta reveló que el 87,7% de las personas percibe un aumento de la delincuencia a nivel nacional y un 56,6% se considera expuesta ante el delito. Esta última cifra es la más alta registrada desde 2015, pese a que, por ejemplo, la victimización de hogares por delitos de mayor connotación social es del 23,5%, frente al 28% marcado en 2017. Sin embargo, Paz Ciudadana, a partir de sus índices anuales, ha advertido que un nuevo tipo de criminalidad estaría incidiendo en la percepción de inseguridad de las personas, que considera la presencia del crimen organizado, la presencia de un aumento en la tasa de homicidios y de la violencia en los delitos. Hoy queremos reflexionar sobre el estado de la seguridad en Chile, la percepción de inseguridad en la población y las medidas que se están desarrollando y que deben implementarse para abordar adecuadamente la situación, pero con ciertas prevenciones, como una que debería ser obvia, pero que no siempre se menciona, que es el respeto a los derechos humanos. Bueno, han sido presentadas nuestras invitadas el día de hoy, todas ellas mujeres. Alejandrina Tobar, consejera del INDH, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. A la profesora María José del Solar, coordinadora de investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de nuestra Facultad de Gobierno. Bienvenida, María José. Muchas gracias. Y la profesora de la Facultad de Derecho y senadora universitaria, por lo tanto seríamos como los coanfitriones, la senadora Gladys Camacho. Profesora, muy bienvenida. Gracias, Patricio. Un gusto estar acá. Bueno, quiero partir preguntándole a María José, porque como dijimos introductoriamente, existen diversos factores que inciden en la percepción de inseguridad, ¿no? Este es un tema donde no necesariamente van al mismo tiempo los datos duros con las percepciones, ¿no? Por eso es complejo, ¿no? Bueno, a partir de la evidencia existente, ¿hay proporcionalidad
entre victimización y percepción de inseguridad en Chile. ¿Cómo verías esta tensión? Y María José, te pido adicionalmente, solo breve, para quienes no tengan la definición a mano, que definamos qué se entiende técnicamente por victimización, ¿no? Ok. Bueno, la victimización es que efectivamente una persona haya sido víctima de un delito. Acá hablamos generalmente de victimización directa, ¿no? Existe también otros tipos de victimización que tienen que ver ya con la interacción con el propio sistema de justicia y los efectos negativos que puede tener sobre una víctima dicha interacción. En relación a si existe proporcionalidad, yo creo que no podríamos hablar de proporcionalidad primero porque lo que nosotros tenemos como victimización es solamente respecto a aquello de, si bien es un instrumento muy valioso y es probablemente uno de los principales instrumentos que tenemos para la política pública en materia de seguridad, es una encuesta que se aplica a un porcentaje de la población, ¿sí? Y antes incluso de hablar probablemente de percepción de temor, debemos entonces problematizar el hecho de que no sabemos realmente cuántas personas y familias han sido víctimas de delito, que nos lleva a, yo creo que uno también, alguna de las causas que tienen que ver con esta percepción de temor que es más alta, que es probablemente muchísimo más alta también respecto de, en realidad, la realidad criminal, que si bien ha enfrentado cambios, por ejemplo, el dato de homicidio que se señala como una de las causas, para el año 2022 tiene una tasa que nos preocupa, nos asusta, pero que ha venido a la baja continuamente en estos últimos 3 años. El año 2025 lo que se proyecta es que continúe a la baja. ¿Sí? No es un dato menor, pero no parece que esa disminución haya tenido efecto respecto de la percepción. Entonces, por eso digo, quizás necesitamos volver a causas no solamente de la percepción de temor, sino que también porque no tenemos diagnósticos más claros en torno a cuál es la situación de criminalidad en los diversos tipos de criminalidad que enfrenta nuestro país, que no es solamente crimen organizado, ¿sí? Y en ese sentido, la confianza en las instituciones, ¿no? El conocimiento sobre el sistema de justicia, los mecanismos para la realización de denuncias, son también elementos que tenemos que estudiar y que tenemos que analizar justamente antes de poder llegar, yo creo, a esa pregunta. A priori, yo creo que no existe una proporcionalidad, pero evidentemente yo creo que todavía como país nos falta mucha evidencia. ¿Cómo lo ves tú, Alejandrina? Bueno, coincido en gran parte de lo que dice María José, pero creo que hay que añadir ciertas cuestiones que ayudan a entender esta disonancia entre los datos que se tienen de los delitos cometidos versus la percepción ciudadana que se tiene de ellos. Y creo que un análisis reflexivo y crítico de esto también nos hace pensar en la influencia de los medios de comunicación, en el tratamiento sensacionalista que se da de la violencia, cómo hay diferentes tipos de discursos que vinculan indisolublemente el castigo con la seguridad, la instrumentalización también que se hace de la política del miedo actualmente y cómo eso influye en la percepción que tienen las personas de lo que los rodea. Y creo que un punto siempre importante hacer es mirarnos en cuanto a la región para ver qué tan mal estamos según nuestros países vecinos. Creo que a veces se nos da la percepción de que estamos muy mal, pero a nivel regional sigue siendo uno de los países que tiene las tasas más bajas de homicidio. Más parecido a Uruguay o Argentina, donde el miedo y la percepción ha aumentado profundamente, pero no así la victimización o la violencia letal versus países como Brasil o El Salvador. En Chile, al final, la inseguridad se percibe más como una amenaza que como una experiencia directa, lo que refuerza esta sensación, el miedo social y al final la demanda de más mano dura. Sí. Bueno, la política pública y la acción del Estado, profesora Camacho, tiene que reaccionar frente a esta complejidad y esta tensión que estamos señalando, ¿no? Por un lado, lo que plantea la evidencia, por el otro lado, lo que plantea la percepción. Y ya que Paz Ciudadana, al referirse al tema, hacía esta distinción o este intento de explicación donde, si bien no había subido la comisión de delitos de manera tan significativa, sí habían aumentado aquellos más violentos o con mayor connotación social. Se supone que en correspondencia el Estado debe reaccionar, ¿no? ¿Cómo ha visto usted esta reacción? ¿A través de las políticas? ¿A través del Ministerio de Seguridad Pública? ¿Cuál es el análisis que usted hace? ¿Cómo el Estado se ha ido haciendo cargo de esta situación? Solamente para complementar algunas de las ideas que anteriormente se han mencionado.
creo que el tema del miedo es una sensación, digamos, que no debemos descuidar y que nos muestra, digamos, un rechazo o una desconfianza, gran desconfianza que creo que nosotros somos conscientes de que viene de muy larga data ya, ¿no? O sea, y que el estallido social nos lo puso, digamos, directamente de frente, ¿no? Este malestar, esta desconfianza en las instituciones porque el Estado no está siendo eficaz en lo que la ciudadanía espera. Y efectivamente la seguridad pues, se ha convertido hoy en la mayor preocupación y un tema de campaña política. Pero entonces hay que mirar cómo el Estado está reaccionando, porque lo que necesitamos es cambiar esa imagen de desconfianza frente a las instituciones del Estado. Los chilenos somos los más desconfiados del mundo. O sea, no confiamos ni en nuestra familia ni en nuestros vecinos, según las encuestas que se hacen, por ejemplo, por el Consejo para la Transparencia. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos está demostrando que hay el sistema estatal en su conjunto, llámese, digamos, policía, llámese tribunales, Ministerio Público, sistema carcelario, no está dando la talla. Y el sistema educativo como instrumento también, digamos, de prevención, estamos todavía muy, muy al debe, ¿no? Entonces, todo el entramado y el tejido institucional creo que está muy débil en estos momentos, y la debilidad hace que un Estado, pues, al contrario, en vez de reaccionar adecuadamente, se mueve lento, muy lento. Tenemos la ley de la creación de la Fiscalía supraterritorial. La Fiscalía suprarregional. Hemos demorado 10 años en aprobar esa reforma. Entonces, y lo malo es que seguimos pensando en que cambiar la normativa legal es la principal propuesta, ¿no? Entonces, creo que hemos avanzado con una política pública que tiende a alinear, pero ahora lo que nos falta es verdaderamente asegurar que se alinee, que las instituciones funcionen, que se perfeccione todo el entramado estatal. Sí, bueno, a propósito de leyes que demoran su tramitación, está el proyecto de ley que establece las normas generales del uso de la fuerza. Hay un tema ahí que yo no quiero despachar de una manera básica, ¿no? Ni binaria, que es cómo a veces en el debate público aparece la preservación de los derechos humanos como un obstáculo para las políticas de seguridad, ¿no? Y creo que esto debemos pensarlo, y creo que este puede ser un buen espacio para pensarlo colectivamente. Por alguna razón, por ejemplo, en el paso del proyecto por el Senado, se rechazó el principio de proporcionalidad, ¿no? Y también se rechazó la prohibición de ejercer fuerza una vez que la persona ha sido reducida o inmovilizada. Bueno, este es un debate que sigue abierto en el Congreso, se va a tener que zanjar en algún momento, pero quería preguntarles ahí la opinión respecto al modo en que los parlamentarios están deliberando sobre estos asuntos, ¿no? Y quizás más que para pensarlo en una perspectiva estrictamente crítica, ver también cómo lograr salir de esta contradicción que en mi opinión es falsa, ¿no? Entre desarrollar una vigorosa política de seguridad y preservar los derechos de las personas. Alejandrina. Bueno, respecto al proyecto de las reglas de uso de la fuerza, las RUF, modificaciones que debilitan principios como la proporcionalidad o aquellas que resguardan, no sé, la prohibición de la tortura cuando una persona ya está contenida, son retrocesos graves en materia de derechos humanos. Cuando parlamentarios eliminan o disminuyen normas que resguardan a las personas o que establecen la rendición de cuentas efectivas, lo que hacen definitivamente es abrir espacios a la impunidad, a la normalización de la violencia institucional. Y como bien decías, Patricio, existe esta tendencia a separar
seguridad versus derechos humanos como si fuesen cosas antagónicas, como si proteger la vida, la dignidad, la integridad de las personas fuese un obstáculo para el orden público. Y esto, como bien lo vislumbraba, es una falsa dicotomía. Los derechos humanos son la base de una sociedad más democrática y de una seguridad democrática y en un Estado de Derecho, no su enemigo. Bueno, un problema típico del derecho, profesora Camacho, es cuando aparecen en contradicción dos objetivos de bien común o dos derechos. Bueno, ¿cómo lo ve usted? A ver, yo creo que la ley de reglas del uso de la fuerza es una manifestación de nuestra mentalidad legalista. Necesitamos que esté en la ley para que eso aceptemos que está vigente y sin embargo está hace mucho tiempo aceptado que el principio de proporcionalidad es un principio que informa toda la actuación de los órganos del Estado. Necesitamos que eso esté expresamente establecido. Yo creo que en lo que hay que incidir es en la formación de nuestras fuerzas del orden, ¿no? Y seguridad, que es la racionalidad técnica con la que ellos tienen que actuar, ¿no? Uno incide mucho más en la forma como ellos se preparan para enfrentar ciertas situaciones problemáticas en sus normas técnicas, en su actuar, con lo cual los tribunales, en el caso de que haya problemas, eso van a ser lo que van a mirar, porque es la lex artis aplicable. No necesitamos estar discutiendo, yo creo que una normativa de esa naturaleza que tampoco puede ser muy precisa. Si uno lee el texto del proyecto de ley, no deja de ser una norma de bastante generalidad porque no puede aterrizar a casos y hechos concretos, ¿no? Alejandra, Sí, ¿querías me agregar decía algo? un comentario pequeño y en realidad también había una parte de la pregunta que era cómo lo están haciendo los parlamentarios y cómo salir de esta nebulosa dicotomía. Es bien preocupante que personas que tienen cargos como legisladores, diputados, senadores ahora, hayan llegado a sacar principios básicos que son parte del marco jurídico que nos rige como Estado también. O sea, esto es parte de los tratados internacionales de los cuales Chile ha suscrito y que le van a generar una responsabilidad al Estado. O sea, que no se rijan bajo ese marco institucional acordado, mínimo, aceptado en torno a derechos humanos es preocupante. Y creo que aquí la clave está entender y hacerle entender a aquellos que lo ven como una dicotomía, y es que la seguridad no puede reducirse solo a la ausencia de delitos o a más mano dura, sino que debe ser la presencia efectiva de derechos, y eso es algo que no está logrando permear en aquellas opiniones que en definitiva lo que buscan es sacar todo tipo o transgredir muchos tipos de derechos en pos de la seguridad. María José. Sí, bueno, lo primero respecto en particular sobre el proyecto de ley de uso de la fuerza, decir que si bien es cierto que es una manifestación de una cultura bastante legalista, lo cierto es que yo creo que sí se necesita un proyecto referido al uso de la fuerza, no es en mi opinión. Tengo muchos reparos, pero sí se requiere porque de hecho las recomendaciones de la Comisión, la Corte Interamericana en Derechos Humanos habla de la capacitación, que es como lo dice la senadora, es fundamental, pero también habla de tener marcos normativos claros, ¿sí? Que si bien nunca van a poder abordar con la especificidad, ¿no?, del trabajo operativo que realizan los encargados de hacer cumplir la ley, sí sean un marco de referencia porque ese trabajo operativo cambia, ¿sí? ¿Cómo lo vemos hoy día? Hoy día vemos que hay proyectos de ley que buscan incorporar otros agentes no policiales para ejercer labores vinculadas a la detención bueno, algunos efectivamente ya lo hacen, ¿no?, como la seguridad privada por medio del lo que se señala en el Código Procesal Penal, pero también en la Ley de Derecho del Consumidor sobre detención de personas. Pero lo cierto es que un marco que efectivamente consagre a nivel legal elementos básicos es relevante. Y los elementos básicos yo creo que evidentemente tiene que ver con los principios, pero tiene que ver con un elemento más que ha estado, yo creo, ausente en la discusión desde un inicio respecto de este proyecto de ley, que tiene que ver con que no se trata de regular la acción de dos instituciones, que en este caso es Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, sino que se trata de regular
una potestad, el uso de la fuerza, una función, ¿sí? Entonces, no es concebible, desde ese punto de vista, que queden marginadas instituciones como, por ejemplo, Gendarmería, que ejerce también fuerza en los recintos en lo que le corresponde. Entonces, en ese sentido, yo creo que acá la discusión sobre ese punto en particular tiene que ver con por qué necesitamos regular el uso de la fuerza, porque es parte, ¿no?, de hacer visible el Estado de Derecho, de hacer justamente un ejercicio diario en la interacción que se da entre las distintas personas, pensando que el uso de la fuerza no es solamente para el contexto de estar de una flagrancia o del control del orden público, pueden darse situaciones en la cotidianidad que signifiquen algún nivel de enfrentamiento, y en ese sentido es necesario que tengamos claro cuáles son las reglas del juego. ¿Sí? Y las reglas del juego no solamente para la protección de aquellos quienes están sometidos a esa fuerza, sino que también para el correcto y profesional actuar de quienes están autorizados a hacer uso de esa fuerza, para que justamente los funcionarios policiales, en este caso, tengan claro cuáles son los límites y cuáles son las facultades de las cuales sí están dotados, también para ejercicios de su propia defensa. Eso tampoco vamos a negar que se han dado situaciones, y el Código Penal cada vez más ha dado cuenta, ¿no?, de una decisión del legislador de resguardar vía legislativa a los funcionarios policiales frente a actos cometidos en su contra. Pero ese mismo resguardo se tiene que tener por los derechos humanos básicos de todas y todos nosotros, que tiene que ver con la integridad física y que tiene que ver con el derecho a la vida. Estamos en el foro Hablemos Todos del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile, hoy conversando sobre seguridad ciudadana con la consejera del INDH, Alejandrina Tovar, con la profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, María José del Solar, y con la profesora de la Facultad de Derecho y también senadora universitaria, Gladys Camacho. Profesora, bueno, hay una tendencia a ver el problema de la seguridad pública como un problema estrictamente policial, pero sabemos que es un problema que tiene otras dimensiones, otras etapas, y que por lo tanto debería ser abordado como una política de Estado. Quería preguntarle cómo ve esa perspectiva más general, el modo en que se entiende, y por ejemplo, a propósito de la mención que usted hacía al retraso en la tramitación de algunas leyes, la dificultad que tiene la tramitación de ciertos aspectos como el levantamiento del secreto bancario. Bueno, la necesidad del levantamiento del secreto bancario creo que tiene mucho que ver con la realidad de que estamos en una situación de complejidad de la criminalidad, digamos, que ha avanzado a un nivel más superior, ¿no? O sea, la criminalidad organizada es la que nos desafía, digamos, para utilizar métodos más intrusivos. Creo que el secreto bancario, para evitar que esta actuación delictiva se infiltre al sistema financiero y podamos detectar estas formas de actuación que cada vez son mucho más innovativas, ¿no? Y mientras que el Estado se mueve lento, ¿no? Se mueve lento, ellos se adaptan, innovan y, es más, se profesionalizan. Yo creo que el entramado técnico del cual se rodean es potente, ¿no? Tienen muchos recursos, además, para ello. Entonces, sin embargo, por ejemplo, nosotros no hemos avanzado en fortalecer la unidad de análisis financiero, que tiene justamente ese objetivo de neutralizar la infiltración en nuestro sistema financiero de este tipo de organizaciones, ¿no? Aún, digamos, tenemos... la unidad tiene que pedir autorización, aun cuando se ha agilizado más el procedimiento, no puede, digamos, ser accesible esa información, a acceder a esa información de una manera rápida, como se requiere, digamos, para el análisis de los sistemas complejos que estos se manejan, ¿no? Creo que como eso hay que efectivamente apostar por fortalecer las instituciones que hemos creado para el combate de esta forma nueva de criminalidad que estamos enfrentando.
María José, cuando, como cada 19 de septiembre ocurrió la parada militar, le preguntaron al comandante en jefe del ejército qué pensaba sobre los casos de narcotráfico al interior del ejército. Y él se refirió a los militares que habían participado de esos hechos como, comillas, traidores a la patria, ¿no? Una afirmación muy fuerte, pero que, agrego, tiene la connotación de referirse a personas puntuales, ¿no? Que atentan contra el juramento que hicieron o contra las políticas de la institución. Pero no hemos tenido un solo caso en las Fuerzas Armadas ni tampoco en las policías, ¿no? Deberíamos entenderlo en la dinámica que nos señala el comandante en jefe, es decir, personas aisladas que traicionan, o como un asunto más general. Bueno, y también cómo está el Estado reaccionando frente a este riesgo que todos los países que han enfrentado situaciones de crimen organizado han vivido, y que es la penetración dentro del Estado del crimen organizado. Yo creo que ahí haría una diferencia. Diría que estamos frente a individuos que cometen delitos y por tanto la Fiscalía tiene que realizar la investigación y la justicia tendrá que determinar la pena que sea pertinente a eso. ¿Ya? Creo que traidores a la patria tiene una connotación que excede incluso, ¿no?, la respuesta penal, que debe ser adecuada a delitos que además presentan esta gravedad. Ahora, por otra parte, y si bien se trata de sujetos que integran una institución, yo creo que eso nos habla de la necesidad de mirar la posible debilidad dentro de la institución, no a priori hablar de una institución que en su conjunto esté vinculada a actividad. Yo creo que siempre hay que tener esos resguardos, pero yo creo que indudablemente es necesario mirar las instituciones en general y no solamente las militares o policiales que se han visto en la palestra por distintos casos hace ya varios años además, ¿no? Para mirar justamente cuál es la debilidad institucional que ha permitido que permeen actividades delictivas al interior de su funcionariado, ¿sí? Y eso es, yo creo que efectivamente un elemento esencial cuando enfrentamos o decidimos que necesitamos una política en relación con el crimen organizado. De hecho, es parte de uno de los elementos, uno de los indicadores que es importante de observar, que tiene que ver con la fortaleza del Estado para constituirse como un obstaculizador del crimen organizado, y eso a todos los niveles. No hablamos solamente del nivel central, no hablamos de las policías, hablamos también de lo que pasa a nivel de las municipalidades, que también conocimos casos. Entonces es necesario mirar transversalmente a las instituciones, la permeabilidad que puedan tener respecto de hechos delictivos, pero además cuáles son los elementos que nos permiten fortalecer. Un poco lo que señalaba en su primera respuesta la senadora de, bueno, cuáles son los incentivos, pero los incentivos para permanecer y resguardar una institución y la función pública llamada a realizar esa institución, ¿sí? Que no pueden separarse ambas cosas, ¿ya? Yo creo que cuando hablamos también de crimen organizado también necesitamos hablar de fortalecer la institución como parte de la política pública, parte de la respuesta al crimen organizado. Bueno, estamos en tiempos de competencia presidencial. Estamos a poquitas semanas para la elección y por las razones que ustedes bien saben, el tema de la seguridad se ha ido tomando la discusión de las candidaturas presidenciales. Hay una cosa que es muy de acto reflejo, que frente a situaciones de alta conmoción pública, la respuesta automática suele ser más mano dura, ¿no? Y en época de elecciones presidenciales tanto más. Entonces, dentro de las ideas que hemos conocido en el último tiempo está la restitución de la pena de muerte, en relajar las políticas de posesión de armas por parte de civiles, minas antipersonales en la frontera, incremento de la capacidad carcelaria, otras. ¿Cuánto garantiza la aplicación de mano dura el mejoramiento de la seguridad en el mediano y largo plazo, Alejandrina? No hay evidencia que lo garantice, por el contrario, o sea, los países con más altas tasas de encarcelamiento y con sobrepoblación penitenciaria registran mayores índices de reincidencia y violencia. Las actuales condiciones del sistema penitenciario, tanto en Chile como en la región, no reinsertan ni previenen el delito, sino que lo terminan reproduciendo.
cuando el Estado vulnera derechos dentro de las cárceles, finalmente debilita su propia legitimidad y merma o deteriora todos los esfuerzos previos realizados en seguridad ciudadana. Las cárceles hoy día son espacios de violencia, de exclusión social y de reproducción del delito. En ese sentido, creo que más mano dura en realidad no es la respuesta, sino que la seguridad se construye con más educación, con más trabajo, con más oportunidades y con más justicia social, no con más muros. Hay una frase que siempre me gusta en este contexto y es que no se puede pretender solucionar con justicia penal aquellas cuestiones que derivan finalmente de la justicia social. Y eso también es responsabilidad del Estado y no se está considerando en este tipo de discursos durante campañas presidenciales. Profesora Camacho, haciendo un análisis más general de las propuestas, porque reconozcamos que en este tema los candidatos presidenciales se ponen creativos, ¿no? Bueno, hay varias cosas que parecen contradictorias. Por un lado, una promesa en general de una acción mucho más vigorosa del Estado en la materia. Por el otro lado, una discusión del vigente del presupuesto para el año próximo, donde, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que en el caso de algunas candidaturas son invocadas para poder asumir más tareas de orden público, aparecen desfinanciadas, ¿no? Y por el otro lado, candidaturas que prometen al mismo tiempo una acción vigorosa del Estado en el orden público, con un despliegue mucho mayor de recursos, pero al mismo tiempo con una reducción del gasto público, ¿no? Bueno, todo esto, hasta donde mi distraído espíritu alcanza, parece un poco contradictorio, ¿no? ¿Cuál es el análisis que usted hace del, vamos a decirlo así, como del nivel entre el tipo de debate presidencial que se da en esta materia y el problema concreto real? A ver, creo que la opción más fácil es agravar las penas, ofrecer las penas del infierno y pensar que así puedes, digamos, convencer al electorado de que tú vas a resolver el problema. Creo que se dedica poco a verdaderamente construir una alternativa que logre articular las distintas instituciones del Estado que están involucradas en este problema, que tienen una función relevante que cumplir, y de mejorar esa coordinación. Y, por ejemplo, fortalecer todo el sistema de inteligencia, ¿no? Que hoy en día es vital para poder combatir el crimen organizado o las mafias y estas nuevas formas delictuosas que estamos presenciando. Entonces, no tengo mucha confianza en que agravar las penas, y es más, parece ser que ese no es un disuasor, ¿no? Según estudios que él ha accedido, el 40% de los delincuentes proceden de hogares donde alguno de los padres ha padecido pena de cárcel. Y eso te dice que como Estado debiéramos cuidar justamente a esos niños, ¿no?, cuyos padres están cumpliendo alguna pena, ¿no?, aflictiva, y darles una oportunidad. Solamente con eso ya podríamos tener gran parte del tema resuelto, ¿no? Entonces, creo que pensar en los sistemas del Estado en su conjunto y articularlos como una propuesta general, más que enfocarse, es más, en medidas que luego mandarás el proyecto al Congreso y demorarán 10, 15 años en aprobarse y si quieren discutirse, ya no digo en aprobarse. Entonces, creo que no es algo serio, en mi opinión. María José, se dice que este es uno de los temas donde el debate político, devenido luego en política pública, no dialoga mucho con la academia. Es como si por un lado la evidencia dijera una cosa y por el otro lado el tipo de políticas que se implementan dijera otra. Desde tu lugar, que es la reflexión académica sobre estos asuntos, ¿cómo es ese vínculo? Bueno, yo creo que efectivamente es un vínculo que tiene que fortalecerse.
Que es una manera positiva de decir que está mal. Sí. Pero que tiene que fortalecerse no solamente en el diagnóstico, sino que también en la evaluación de las políticas públicas. Hay un primer problema que tiene que ver con, ¿estamos levantando políticas públicas sin diagnósticos? Sí, pero también un problema de salida de estamos implementando dichas políticas públicas sin hacer ningún proceso de evaluación en ninguna etapa del ciclo de la política pública, ¿sí? Donde también la academia tiene un rol importante, por cierto. Entonces, claro, tiene que fortalecerse. Yo creo que, y espero que sea así, la institucionalidad del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Que habla también de esta idea de articular, o que sea el espacio articulador de la política pública, tenga un espacio justamente para la academia y la evidencia. ¿Sí? Sea también la evidencia levantada por ellos como institución, pero también un espacio de dialogar que se ha dado en los últimos tiempos con comisiones donde se invitan académicos. Nuestro director participaba de un consejo, Alejandra Amor, nuestra investigadora también. El tema es que esas comisiones, esos resultados, esas discusiones tengan un objetivo y no sean solamente un espacio de conversación y crítica siempre necesario, sino que efectivamente signifique un insumo que sirva a los tomadores de decisiones para orientar las políticas públicas. Entonces, yo creo que se han generado espacios, pero todavía falta mucho por fortalecer esos espacios, falta mucho, evidentemente, para también apoyar la investigación sobre los fenómenos criminales hoy día en Chile y la respuesta y la evidencia que nos permita a nosotros tomar mejores decisiones. Profesora Camacho, ¿está bien la cantidad de gente que hoy día está privada de libertad? ¿Están encarcelados todos los que tienen que estar? ¿Cuál es su mirada respecto a cómo el Estado analiza ese punto? A ver, yo creo que hay una sobrepoblación penal. Hay también, digamos, mucha de ella está todavía en proceso, ¿no?, de juzgamiento, cosa que en Chile normalmente solemos salir bien en las encuestas internacionales, en los rankings internacionales, pero en este tema estamos muy mal, ¿no? O sea, somos uno de los países en los que más encarcelados tenemos sin sentencia definitiva. Y eso es una doble victimización, ¿sí?, que le inflige el Estado. Entonces, también las condiciones de las cárceles no se han mejorado, como se decía antes por la consejera del INDH. Lo que nos dice es que esas condiciones hacen que sea un lugar de reproducción del crimen. Tenemos que mejorar esas condiciones, tenemos también que construir cárceles nuevas, eso sí, ¿no? Y profesionalizar también a la gendarmería que se hace cargo, ¿no? Entonces, ¿tenemos suficientes cárceles? No. ¿Tenemos demasiados encarcelados? Sí. Y creo que ahí los tribunales tienen también mucho que ver, junto con el Ministerio Público, que son los que tienen o administran y gestionan todo el sistema de juzgamiento. María José. Sí, es que justo relacionado con esa pregunta, pero también respecto de la anterior sobre la evidencia, yo creo que efectivamente en los discursos de mano dura más cárceles se han tomado la discusión. Efectivamente hay un problema en términos de la capacidad penitenciaria, que está sobrepasada hace bastante tiempo, pero ahí justamente es donde hay un espacio para el levantamiento de evidencia que es muy importante. Desde el centro estamos terminando un estudio que realizamos para el Ministerio de Justicia con el Banco Interamericano, que era justamente costo-beneficio de las penas sustitutivas versus las penas privativas de libertad, proyecto que todavía está en etapa de conclusión. Pero es evidente la diferencia en términos del gasto público cuando hablamos de penas sustitutivas, particularmente libertad vigilada, que van además con proyectos de intervención respecto de esas personas versus la privación de libertad. Entonces, frente a este discurso de menos presupuesto, porque no vamos a invertir ahí, pero si queremos más cárceles, bueno, también hay que mirar en qué estamos usando el presupuesto público. Y ahí es necesario evidencia como esa que nos habla de, bueno, cuáles de este tipo de pena tiene mejores resultados, cuáles cuestan más, cuál es el costo-beneficio de una u otra alternativa.
es una parte de la discusión, evidentemente. Está evidentemente todo el tema también de cuáles son hoy día las condiciones carcelarias que no se ajustan a los estándares internacionales, pero que creo que ahí hay un ejemplo preciso de la importancia de que la academia dialogue con los tomadores de política pública. Muchas gracias, María José. Alejandrina, ¿cómo lo ves tú? Bueno, solo para complementar un poco lo que señalaba recién María José, o sea, como para aterrizar esa información que nos da, una libertad vigilada sale aproximadamente 250.000 pesos mensuales versus una privación de libertad en recintos penitenciarios casi 1 millón de pesos. Si en términos de recursos ya vemos un gasto distinto y en términos de cuáles dan mayores garantías de que funcionen, el 50% de quienes salen de la cárcel habiendo pasado por privación de libertad reincide, la mitad, 1 de cada 2, y el 25% de quienes acceden a una pena alternativa, o sea, 1 de cada 4. O sea, si estamos hablando en términos de recursos y en términos de funcionalidad, la evidencia es clara. La evidencia es clara, pero ahí se separa del discurso y de lo que se busca calmar con las políticas públicas, que parece que no es resolver el problema de fondo, sino que más bien resolver una ansiedad política contingente que es muy funcional a cómo funciona la política. O sea, puedo dar una solución rápida, la solución efectista, pero después no me hago cargo de lo que pasa en las cárceles. Por eso yo siempre me gusta mucho escuchar matinales, pese a lo impopulares que son. Y todo el mundo dice, más cárcel, más cárcel. Y yo, bueno, más cárcel, pero háganse cargo de lo que pasa en la cárcel. O sea, hoy día tenemos un déficit de más de 18.000 plazas. Actualmente, de aquí a 13 años, no se van a lograr revertir con los planes de cárceles nuevas. Entonces mi propuesta, mi idea y lo que ha funcionado en otras partes no es en realidad la creación de más cárceles, sino la excarcelación de aquellas personas que no deben estar en la cárcel o que, estando afuera, pueden tener procesos de reinserción mucho más efectivos. ¿Qué tipo de delitos, Alejandrina? Delitos menos violentos. La mayoría no está condenado por delitos violentos. Delitos de hurto, delitos de microtráfico, por ejemplo, delitos asociados sobre todo a los que están cometidos por mujeres privadas de libertad. Son cuestiones que son pequeñas estrategias y el 30% de toda la población penal que tiene un bajo compromiso delictual que podría salir actualmente, por ejemplo, con una libertad vigilada intensiva y que dejaría espacio para quienes efectivamente deben estar en la cárcel porque cometan delitos mucho más violentos. Sí, esto no es científico, pero entiendo que tiene asidero en el trabajo académico. Lo cuento muy breve como anécdota. Hace algunos años me tocó ir por razones profesionales a la cárcel de mujeres de Vicuña Maquena, ahí cerca del campus San Joaquín de la Universidad Católica. Y la gran mayoría de las mujeres eran mujeres pobres condenadas por microtráfico. Y eso me hizo pensar mucho respecto a si lo que había ahí era una voluntad individual de infringir la ley o había condicionantes de otro tipo que hacían que ese tipo de personas estuvieran ahí por el mismo motivo, ¿no? Y luego cuando le preguntaba al encargado de la cárcel, me decía que más del 80% de las reclusas estaban por ese delito. No sé si a este respecto hay algún comentario que les amerite hacer o que pueda hacer dialogar con la reflexión que ustedes han hecho en sus respectivas áreas. Bueno, decir que ahí justamente la cárcel ha sido siempre un espacio masculinizado, masculino. Entonces la perspectiva de género, que evidentemente debería ser transversal a toda la política pública, ahí muestra un sentido de urgencia que hay que hacerse cargo, porque no solamente es un problema en Chile, los datos de toda la región hablan desde que desde la década de los 80 la cantidad de mujeres encarceladas ha aumentado drásticamente e incluso en los últimos años en términos comparativos, más que la cantidad de hombres encarcelados. Y la principal causa tiene que ver con drogas, delitos de drogas, pero no estamos hablando acá, más allá de que puedan existir. De carteles. No estamos hablando de las jefas de cartel en su gran mayoría, estamos hablando de microtráfico, ¿no? Y estamos hablando de situaciones pobres. De vulnerabilidad. Exacto. Sí. ¿No? Personas que tienen que hacerse cargo de los cuidados, que no tienen o no logran compatibilizar otras formas de ingreso de trabajo y esto se vuelve una oportunidad. Entonces, efectivamente, ahí hay que mirar diferenciadamente cuál es la respuesta y cómo logramos que la situación de vulnerabilidad no sea conducente a la realización de actos delictivos. Vamos a hacer una última ronda antes de terminar con este programa.
y que es preguntarles en resumen, luego de todo lo que hemos conversado y también de lo que no hemos conversado, si dependiera de ustedes que como país nos concentráramos en 2 o 3 cosas para efectos de la acción en esta materia, ¿en qué se concentrarían? Profesora Gladys Camacho. Bueno, yo lo que creo que hay que concentrarse primero en volver a hacer atractivo el pertenecer, por ejemplo, a instituciones que han sido muy valoradas mucho tiempo por la ciudadanía, como el propio Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, profesionalizarlo, cambiar la imagen, entender que ser carabineros, ser Policía de Investigaciones es una dignidad y debe ser, digamos, un orgullo en la medida en que actúan, pues, profesionalmente y nos resuelven un problema que la ciudadanía consideramos que es vital, ¿no? Entiendo que en las últimas convocatorias, por ejemplo, que se han hecho para incorporar a nuevos carabineros, estos, no digo que han quedado desiertos, pero no se han llenado. ¿No? El 80% de las vacantes son, digamos, no se han cubierto o han disminuido en los últimos 10 años. Entonces, y en la PDI parte de lo mismo. Eso es parte de la desconfianza del país y creo que tenemos que revitalizar esas instituciones con una mejor formación. Yo creo que una formación en derechos humanos se resuelve mucho de los problemas en la actuación y una formación en su capacidad técnica y ahora enfocada más en nuevas tecnologías también para el tratamiento de datos, para esta criminalidad más compleja, pues haría mucho más atractivo y daría una perspectiva de futuro a quienes puedan incorporarse. Y lo segundo que haría es accountability, rendición de cuentas de las autoridades que asumen esta tarea, porque no podemos seguir siendo objeto de promesas que luego no se cumplen y quedan en el viento. Gracias, profesora. Alejandrina Tovar. Bueno, yo creo que la prevención es la gran deuda estructural que se tiene y aquí la respuesta no es unívoca, pero sí hay consensos en que debe abordarse desde la infancia, fortaleciendo comunidades educativas, la salud mental, el acceso a cultura y espacios públicos seguros. También creo que implica recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, sean las policías, sea el Poder Judicial, sea el Ministerio Público. Y por ello creo trascendental no admitir estos de corrupción como parte naturalizada, normalizada de las mismas. Debemos transitar hacia una política de seguridad humana. La prevención no se juega en las comisarías, sino que se juega en los colegios, los barrios, los consultorios. Y por ello el trabajo intersectorial que mencionaba la senadora Camacho es clave. O sea, esto no solo depende del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia o el Ministerio Interior, sino el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y Educación. Y también los municipios, o sea, son quienes tienen y logran la mayor articulación a la comunidad y deben tener roles más protagonistas. Creo que algo adicional y que me gusta mucho que se realice en este medio de comunicación, que escucho frecuentemente, es cambiar el lenguaje de seguridad cuando nos referimos a esto en el discurso público. O sea, si el discurso público se centra en amenazas, enemigos, castigos, perseguir como perros, creo que se debilita la comunidad y lo que se hace es legitimar la violencia. Fortalecer la prevención requiere que el Estado supere esta lógica del miedo para funcionar y el castigo y que lo asuma como una seguridad, como un bien común, inseparable del desarrollo humano y el ejercicio efectivo de derechos. Al final, una sociedad más justa y más democrática va a ser una sociedad más segura. Sí. Bueno, y esto que tú describes, Alejandrina, es un nuevo consenso. Esta retórica es un nuevo consenso. Antes era más propia de los sectores políticos conservadores, pero ahora es bastante transversal, ¿no? María José del Solar. Sí, yo comparto lo que señalan, la prevención debería ser el primer foco, entendida que la prevención es multinivel, que la prevención además es de corto, mediano y largo plazo. Hay algunas medidas que efectivamente se toman y son además las respuestas relativamente habituales, ¿no? Cámaras de seguridad, que son importantes, no restar mérito, pero la prevención situacional
no es la respuesta absoluta, ¿no? Y es necesario avanzar entonces en entender la prevención como una política transversal, una política además de Estado, ¿no? Que convoque a los distintos actores multiniveles. Efectivamente, la labor que tengan las municipalidades es esencial, pero también fortalecer a las propias organizaciones sociales y a vecinos y vecinas que trabajan en pos de la prevención del delito, ¿sí? Entonces, creo que eso es un primer objetivo esencial. Pero también, para que eso logre y tenga sentido, es necesario el fortalecimiento de las propias instituciones desde la accountability, desde la evaluación de las políticas que se implementan, desde el levantamiento de la evidencia. Entonces, son procesos que tienen que darse también de reconocer que las instituciones tienen debilidades que han quedado al descubierto cuando hablamos de delitos o corrupción o situaciones que las instituciones no han sido capaces de prever, y frente a los cuales tienen que entonces hacerse un análisis de cómo las fortalecemos. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Esperamos de todo corazón que aporte con un granito de arena a la complejización de este debate. Lo que más mal nos hace son los debates simplistas, demagógicos. Lamento transmitir la mala noticia, no es un problema que se va a resolver de un día para otro. No hay una candidatura presidencial que tenga una varita mágica y por lo tanto nuestro rol es contribuir a entender que requiere una suma de acciones, una suma de voluntades para que también haya un consenso nacional en torno a políticas de Estado que se puedan ir sosteniendo a lo largo del tiempo. Bueno, hemos hecho este foro con las profesoras Gladys Camacho y María José del Solar, con Alejandrina Tovar del INDH. Agradecer a nuestro equipo de trabajo, a Claudia Montesinos y Jorge Águila del Senado, muchas gracias. A Alexis Gaete, Ariel Acevedo y Ricardo Ramírez de la Radio Universidad de Chile. Y muchas gracias por esta atención, y nos encontramos por supuesto el otro mes con un nuevo foro organizado en conjunto por el Senado y la radio de la Universidad de Chile. Que estén muy bien. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Seguridad Ciudadana. ¿Cómo vivir sin miedo?